Como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos frentes, Oriente y Occidente, acto que sería el comienzo de una era conocida por el nombre de la Guerra Fría. Durante tal periodo, los Estados Unidos y la Unión Soviética se embarcaron en una frenética carrera por la conquista del espacio y nuevas tecnologías militares, siendo la crisis cubana de los misiles en octubre de 1962 el primer suceso de la era en representar una amenaza de sumergir al mundo en un conflicto nuclear. El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 consiguió evidencias fotográficas relacionadas con el despliegue de misiles balísticos de alcance intermedio por parte de los soviéticos en Cuba, uno de los países aliados de Estados Unidos, mismo que en 1959 había experimentado una revolución socialista. 2 días después, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, es informado de la situación. Ante ello, exige a los soviéticos el desarme y el desmantelamiento de los misiles nucleares. A su vez, con el fin de evitar más envíos de misiles a la isla, organiza un bloqueo naval. Sin embargo, el primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, se niega a las exigencias y ordena a sus fuerzas entrar en alerta secundaria y que los barcos de transporte continúen con su destino. Como consecuencia, ambos frentes entraron en alerta por una posible guerra nuclear, con el propósito de evitar la confrontación por medio del Consejo de Seguridad de Emergencia de las Naciones Unidas y canales no oficiales entre Kennedy y Khrushchev. Se llevaron a cabo negociaciones. El 28 de octubre de 1962, Nikita Khrushchev acepta retirar los misiles de Cuba bajo el acuerdo de obtener un favor de los Estados Unidos a cambio. El favor consistía en permitir recuperar a Nikolai Stepanovich Sokolov, un científico de cohetes espaciales soviético desertor. Sokolov fue la mente maestra detrás del cohete A-1 Voskov, marcando un antecedente histórico el 12 de abril de 1961, al ser utilizado como el primer vuelo espacial de la humanidad, tripulado por el cosmonauta soviético Yuri Gagarin. En 1962, por mérito de sus logros, fue designado líder de la OKB-754, Oficina de Diseño Armamentístico de la Unión Soviética, lugar donde, por órdenes del Comité para la Seguridad del Estado, nombre de la Agencia de Inteligencia y de la Agencia Principal de Policía Secreta de la Unión Soviética, reconocida por las siglas KGB, comienza el desarrollo del proyecto Conclave Shagohod, un vehículo híbrido propulsado por tornillos para servir como sistema móvil de misiles balísticos nucleares. Sin embargo, tiempo después, tras sufrir una crisis de conciencia, Sokolov decide desterrar con su familia hacia el oeste, siendo apoyado por un operativo de la CIA organizado por David O, de nombre clave Mayor Zero. Una semana antes de iniciar la crisis cubana de los misiles, Sokolov y su familia logran llegar a Berlín. No obstante, tras lo sucedido, David O es notificado de la situación actual y del pacto acordado. Dado ello, se ve obligado a entregar a Sokolov pese a sus gritos encarecidos de auxilio. Con el fin de encubrir la verdadera naturaleza del acuerdo, los Estados Unidos informan a las diversas agencias de inteligencia que el desmantelamiento de sus misiles IRBM Júpiter en Turquía fue la petición aceptada. Sin embargo, en realidad, se encontraban obsoletos y tenían planeado deshacerse de ellos, careciendo de todo valor estratégico para ambos frentes. Estados Unidos desconocía las verdaderas intenciones de Khrushchev tras el acuerdo, ello, hasta el análisis posterior a la crisis, al establecerse una línea directa entre Moscú y Washington. En desacuerdo con el director de la CIA y en reunión con su amiga cercana Davos, una soldado y astronauta fundadora del Regimiento 22 del Servicio Aéreo Especial Británico, conocido por las siglas SAS, y de la Unidad Cobra durante la Segunda Guerra Mundial, cuyo papel fue conmemorado con el estatus legendario como la mejor soldado de Occidente, apodada como la madre de las Fuerzas Especiales por sus contribuciones a las Fuerzas Armadas, ambos fundan la unidad Fox, siendo las verdaderas razones de Zero realizar un segundo intento de rescatar a Sokolov. El 24 de agosto de 1964, a las 5:30 horas, por causa de un informe recibido un mes atrás por parte de un espía de la CIA, donde se advierte de la situación actual de Sokolov relacionada a su labor obligada de retomar el desarrollo del proyecto Shagohod y el alto grado de riesgo que implica la conclusión de este, con la autorización del director de la CIA, se da comienzo a la operación Conclave Misión Virtuosa, misma que consiste en tomar ventaja del traslado de Sokolov del OKB-754 a Berlin Creek
con motivo de pruebas del arma, para lograr rescatarlo y refugiarlo en Occidente. Los operativos de la unidad son Dra. Clark, nombre clave, Paramedic, apoyo médico remoto. Davos, apoyo en técnicas de combate remoto. John, nombre clave, Snake, antiguo discípulo de Davos, maestro de camuflaje, altamente entrenado en las técnicas de combate cuerpo a cuerpo desarrolladas por Davos, reconocidas por las siglas CQC, así como en técnicas de supervivencia. Mayor Zero, líder de la misión. El futuro de Sokolov y de la unidad Fox dependen del éxito de la misión. Mediante el despliegue de técnicas de sigilo por causa de representar la presencia de operativos en territorio soviético, una falta de la ley internacional, Snake se abre paso a una fábrica abandonada, ubicación donde se localiza Sokolov, el objetivo, mismo que se encuentra bajo la vigilia de alta seguridad por parte de centinelas pertenecientes a tropas de la KGB. Al Snake encontrar a Sokolov, este último, atemorizado, comienza a quemar documentos, advirtiendo nunca lograrán robar su creación. Confundido por la situación, Snake se identifica como agente de la CIA y declara su único objetivo consiste en lograr su rescate hacia Occidente, revelando, mediante un mensaje del Mayor Zero hacia Sokolov, el cumplimiento de su palabra tras 2 años. Acto seguido, Sokolov advierte tomar prisa, confesando el motivo de su reacción al verlo fue debido al temor de ser capturado por las fuerzas del coronel Volgin del Departamento Central de Inteligencia de la Unión Soviética, reconocidas por las siglas GRU. Tras el fallecimiento del presidente John F. Kennedy y por causa de malas gestiones en política agrícola, la política de coexistencia pactada durante la crisis cubana de los misiles se ve amenazada por la resistencia, parte del ejército y de autoridades provinciales de la Unión Soviética. Movimiento opositor liderado por el coronel Volgin del GRU, miembro de la facción extremista del ejército, con el propósito de tomar ventaja del mal momento que vive el poder y estabilidad de Khrushchev, para tomar control, destituirlo y reemplazarlo por Brezhnev y Kozhedkin. Conocedores del control que el coronel Volgin posee sobre la OKB-812, otra planta secreta de diseño armamentístico, también conocida como Oficina de Diseño de Granin, y de su interés por apoderarse del Shagohod, la KGB custodia a Sokolov, previniendo un ataque durante las pruebas planeadas, priorizando evitar su captura sin importar su vida. Al intentar escapar de la fábrica, Snake y Sokolov son interceptados por miembros de la KGB. Sin embargo, al lugar arriba el comandante Ocelot, capitán de la unidad Ocelot, equipo de élite de las fuerzas especiales del GRU. Comprometidos con su deber, las fuerzas de la KGB advierten tomarán medidas drásticas de no retirarse por voluntad propia. A pesar de las advertencias, Ocelot decide permanecer y, por medio de su maestría, logra asesinar a cada uno de los operativos del KGB. Acto seguido, llama a sus subordinados, los cuales aparecen al instante. Después de corroborar que Snake no es Davos, Ocelot se dispone a terminar con su vida. Sin embargo, Snake logra neutralizarlo, momento que es aprovechado por Sokolov para huir. Ante la confusión del proceder de sus fuerzas, Ocelot les ordena ignorar a Sokolov y asesinar a Snake. No obstante, este último logra neutralizarlos. Tras otro intento fallido de Ocelot de vencer a Snake, este termina por aconsejarle, dada la naturaleza de sus movimientos, dejar el arma automática y reemplazarla por un revólver. Reconociendo su talento, Snake se marcha, dejándolo inconsciente en el suelo. Snake localiza nuevamente a Sokolov. Tras lograr tranquilizarlo, su atención es atraída por la presencia, que en la lejanía, del Shagohod, anunciando lo conocido por palabras de Sokolov como la conclusión de la fase 1, advirtiendo logre llevarlo a Occidente lo más pronto posible, puesto que su papel es crucial para la conclusión de la fase 2 y la consecuencia y terminación del arma, misma que, de caer en las manos del coronel Volgin, marcaría el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva guerra mundial. Snake y Sokolov toman prisa en su camino al punto de rescate. Durante su camino, al intentar cruzar un puente, son intervenidos por Davos, misma que desestabiliza el puente al dejar caer 2 cabezas nucleares sin regresión que cargaba en cada brazo. Davos confiesa haber desertado a favor de la Unión Soviética y haberse incorporado a las fuerzas del coronel Volgin, siendo el armamento nuclear y Sokolov una cortesía.
un enjambre de avispones aparece, un soldado desciende de un helicóptero, toma Sokolov y lo lleva a su interior. El cielo se entenebrece y Davos se pregunta si él estará llorando. Davos ha reunido a la unidad Cobra con excepción de un miembro. Acto seguido aparece el coronel Volgin, toma el armamento nuclear y, tras haber corroborado con Davos sobre si Snake pertenece a la unidad Cobra, ante la negativa, se dispone a matarlo por causa de haber visto su rostro, representando un alto riesgo para su operación de enterarse Khrushchev. Sin embargo, Davos lo detiene argumentando, al tratarse de su aprendiz, será ella quien se haga cargo. Con movimientos certeros y el sentimiento de Snake de negarse a enfrentarla, Davos lo arroja del puente, siendo este último solamente capaz de tomar la bandana que cubre su frente. Snake logra sobrevivir a la caída y, con el apoyo remoto de Paramedic, logra atender sus heridas. En espera del operativo para su rescate, observa que en la lejanía una serie de helicópteros que trasladan al Shadow Hood. Uno de ellos es tripulado por el coronel Volgin, Ocelot y Tatiana, amante de Sokolov, a la cual descubren en ese momento como una miembro de la KGB. Sin embargo, Volgin decide mantenerla con el motivo de poder sacar provecho de ella. Posteriormente, toma el armamento nuclear entregado por Davos, que, a pesar de los intentos de Ocelot para disuadirlo, argumentando que, pese a ser enemigos, continúan siendo compatriotas, Volgin detona el arma y destruye la OKB-754, tomando ventaja de la deserción de Davos. Tras lo acontecido, la tensión se intensifica y, mediante una llamada de emergencia, Khrushchev y el presidente de los Estados Unidos, Johnson, se comunican directamente. Siendo informado de la destrucción de la OKB-754 por una explosión nuclear y la detección de un avión militar de los Estados Unidos en territorio soviético mediante un radar antiaéreo, y ante la negación del presidente Johnson de cualquier implicación del gobierno en el asunto, culpando la deserción de la leyenda viviente Davos, su robo de 2 misiles nucleares y su incorporación a las fuerzas del coronel Volgin, Khrushchev le pone un ultimátum, exigiendo una prueba de sangre que absuelva a su gobierno de toda responsabilidad en el plazo de una semana. De otro modo, sus fuerzas armadas pasarán de alerta secundaria a alerta máxima. Una semana para atrapar a Davos, recuperar el misil nuclear restante y ocuparse de Volgin. Una semana para un acto de autoridad que valide la estadía de Khrushchev en el poder. Una semana para evitar un conflicto nuclear masivo. El 30 de agosto de 1964, al sobrevolar el espacio aéreo del Océano Ártico a gran altitud, por causa de medidas de seguridad más severas implementadas en territorio soviético, como consecuencia de los sucesos de la Operación Misión Virtuosa, el operativo John es expulsado mediante el uso de una nueva arma con tecnología de innovación, con el propósito de dar inicio a la operación con clave Snake Eater. Los operativos de la unidad Fox son Dra. Clark, nombre clave Paramedic, apoyo médico remoto; Mr. Sinking, experto en equipo tecnológico y militar; John, nombre clave Snake, Mayor Zero, líder de la misión. Los objetivos de la operación Snake Eater, por exigencia de la CIA, consisten en el rescate de Sokolov y localizar y destruir el Shadow Hood. Por parte de Khrushchev, la eliminación de Davos, su unidad Cobra, y del coronel Volgin, contando con el apoyo de un canal de comunicación establecido por medio de un satélite proporcionado por la KGB y la asistencia acordada de un par de operativos infiltrados en las fuerzas soviéticas desde una deserción de septiembre de 1960 de nombres clave Adam y Eva, 2 ex-decodificadores de la Agencia de Seguridad Nacional, reconocidos por las siglas NSA, ahora miembros de la KGB, y que el primero de ellos, informado como doble agente al infiltrarse en las filas de Volgin, Snake, designado por altos mandos como el ejecutor de la operación por el hecho de haber sido aprendiz de Davos, aterriza en suelo soviético. Nuevamente el destino de la unidad Fox y de la reputación de sus miembros, tras ser señalados como cómplices de los actos de Davos, dependen del éxito de la misión. Tras su aterrizaje, efectuado lejos del punto establecido debido a una acción de escape, Snake es informado su primer objetivo consiste en reunirse con Adam en las ruinas de la OKB-754, cuya identidad es desconocida, por lo cual, al tratarse ahora de una zona contaminada, sería poco probable la presencia ajena,
Sin embargo, para un reconocimiento completo y correcto, se le proporciona una contraseña. ¿Quiénes son los filósofos? Con respuesta, la li lu lelo. Poco tiempo después, durante su trayecto, Snake se encuentra con Davos, la cual, al verlo, logra neutralizarlo y desarmarlo, aconsejándole se marche, puesto que, de seguir, se enfrentará a los GRU y a Cobras, y no tendrá oportunidad alguna contra ellos. Posteriormente, provoca una explosión con la intención de desviar la atención de las fuerzas soviéticas y permitirle lograr escapar. Davos responde a Snake no haber desertado y siempre ser fiel, hasta el final, a sus ideales, advirtiéndole como prueba la bandana que porta en su frente ante suya, si no consigue olvidar el pasado no sobrevivirá mucho tiempo. Con su caballo lastima el brazo de Snake y parte con la amenaza de, si se vuelven a encontrar, lo matará. Al llegar a la OKB-754, Snake es deslumbrado por las luces de una motocicleta, cuyo piloto es una mujer. Sorprendido y con la sospecha de que se trataba de uno de los agentes infiltrados de apoyo, le pide apagar la motocicleta, argumentando llamar la atención, y corrobora si se trataba de Adam. La mujer responde: Adam no pudo llegar sin acceder a apagar el vehículo. Posteriormente, Snake procede a solicitar la respuesta a la contraseña. Sin embargo, la mujer no responde, a lo cual Snake levanta la guardia. Acto seguido, fuerzas del GRU arriban. Rodeado, la mujer le pide arrojarse al suelo. Snake, desconfiando, termina por acceder. La mujer apaga su motocicleta, procede a descargar una ráfaga eliminando a todos los miembros del GRU y concluye diciéndole: esta es tu respuesta. Acto que ganaría la confianza de Snake pese a no haber respondido a la contraseña. La mujer se presenta como Eva. Dentro de las ruinas de la OKB-754, Snake le pregunta por Adam, a lo cual responde, siempre con una actitud muy seductora hacia él. El coronel Volkin, tras sospechas, ordenó no sea parte de la misión. Eva suministra a Snake con armas, incluyendo la que Davos se le despojó. Además le proporciona una indumentaria de laboratorista, necesaria para infiltrarse en el laboratorio donde se localiza Sokolov, y las instrucciones para llegar. A fin de no levantar sospechas con Volkin, Eva decide marcharse. Sin embargo, tras un intento desesperado de Snake por dirigirse al laboratorio donde se encuentra Sokolov y percatarse de su falta de fuerzas, le aconseja descansar hasta el amanecer y ella se mantendrá en su vigilia. Desconfiando que Snake termina por acceder tras un comunicado vía radio por parte de Paramedic que, dada la situación, le da la razón a Eva. Mientras Snake duerme, que en las afueras, Eva se encuentra utilizando un dispositivo tecnológico de comunicación. Al amanecer, la OKB-754 es inspeccionada por Ocelot, acompañado por 4 de sus elementos. Durante la ejecución de su plan de escape, Snake logra captar la atención y eliminar a los 4 miembros de Ocelot. Sin embargo, Eva, quien porta su indumentaria con el fin de ocultar su identidad, es capturada y tomada como rehén por este último. Tras un forcejeo, Ocelot palpa el pecho de Eva, descubriéndose una mujer, que además de percibir por su aroma el uso de un perfume. Snake, que advierte el cambio de arma de Ocelot a un revólver, toma por recurso el hecho e inicia una conversación con propósito de distraerlo, acto del cual toma ventaja a Eva y logra liberarse. Mediante maniobras con su motocicleta, Eva logra neutralizar a Ocelot. Este, al verse en desventaja, decide huir. Eva se dispone a matarlo, sin embargo, Snake lo impide, acto por el cual Eva le reprocha argumentando se lamentará por haberla detenido, y se marcha con prontitud a fin de no levantar sospechas del coronel Volkin. Durante su camino al laboratorio donde se localiza Sokolov, Snake se reencuentra con Ocelot, el cual, al escuchar indicaciones de Davos hacia la unidad Cobras, aguardaba por su llegada en el lugar preciso. A pesar de Snake estar rodeado nuevamente por sus fuerzas, Ocelot decide enfrentarlo personalmente, al haber herido su orgullo en los 2 encuentros. Sin embargo, su enfrentamiento se ve interrumpido por enjambres de avispones que eliminan a todas las fuerzas presentes de Ocelot. Tanto Ocelot como Snake deciden huir cada uno por caminos separados. En el interior de una cueva, Snake es alcanzado por Dapain, miembro de la unidad Cobras, al cual,
Después de un duro enfrentamiento, logra terminar con su vida. Tiempo después, en su camino, Snake logra ver por medio de sus binoculares a Eva, conocida en el círculo de Volgin como Tatiana, y a Sokolov, mismo por el cual, al negarse a obedecer órdenes, Volgin decide torturar a Eva con descargas eléctricas. Ocelot aparece y, mediante un juego de maniobras con su revólver, tienta contra la vida de Sokolov. Sin embargo, Davos lo detiene y reprende por no obedecer que la unidad Cobras se haría cargo de Snake. Enfurecido tras ser informado por Davos que Dapane ha perdido la vida a manos de Snake, Volgin comienza a sospechar de la intervención de Khrushchev y ordena a Davos prontitud en el asesinato de Snake. Volgin decide tomar ventaja de la situación de Eva, utilizándola para satisfacerse. Comienza a llover y Davos se pregunta si se trata de The Sorrow, antiguo miembro de Cobras. Snake llega a la ubicación de Sokolov, sin embargo, en su lugar se encuentra con Alexander Lonovich Gradin, científico armamentístico de la Unión Soviética, máximo responsable de la planta de diseño Gradin y creador del diseño básico para el sistema de misiles balísticos móviles reconocidos por las siglas SS-1C, galardonado con la Orden de Lenin y el Premio Stalin. Poseído por rencor hacia Sokolov por ser debilitado con sus investigaciones y, con ello, perder autoridad, tras el proyecto Shadowhood, decide apoyar a Snake en su rescate con la intención de dar fin a su rivalidad, retomar su autoridad y que el Shadowhood fuese destruido. Grandin brinda a Snake indicaciones para lograr adentrarse en Groznyj, fortaleza a la cual fue trasladado Sokolov para realizar las pruebas finales del Shadowhood, y le proporciona una llave para evadir la seguridad durante el camino. Además de ello, como acto de venganza por haber despreciado su proyecto de tanque bipedal con clave Metal Gear ante el Shadowhood y destinar el legado de los filósofos para su realización, Grandin decide filtrar los documentos de su proyecto a un colega suyo de los Estados Unidos con el deseo de ver enfrentarse a la Unión Soviética ante su creación y sean conscientes de su grave error al no haber contemplado la grandeza de su proyecto. Durante la última gran guerra, las personas más poderosas de Estados Unidos, la Unión Soviética y China hicieron un pacto secreto para derrotar a las fuerzas del Eje, con la intención de crear un nuevo orden mundial. A fin de asegurar la victoria, unieron fuerzas para realizar operaciones e investigaciones secretas. La bomba atómica, tecnología espacial, la unidad Cobra, reunían una considerable suma de dinero para su financiamiento. Dicha riqueza es conocida como el legado de los filósofos. Tras la victoria, se realizaría la repartición del legado. Sin embargo, al ser el padre de Volgin uno de los encargados en gestionarlo, tomando ventaja de la confusión generada durante la guerra, ideando un plan que le permitió blanquear el dinero en bancos de todo el mundo, haciéndose, de tal modo, con el tesoro. Poseedor de grandes recursos, Volgin destinó parte de él para la creación de la fortaleza Groznyj y financiar el proyecto Shadowhood. En su camino a Groznyj, Snake se enfrenta a The Fear in the End, miembros de Cobras, a los cuales logra eliminar con gran dificultad. Tiempo después, mediante la radio, mantiene una comunicación con Eva. Al ser informada de su plan y del apoyo recibido por parte de Grandin, sorprendida, le advierte cambiar de ruta, puesto que el destino de las instrucciones de Grandin conducen a un túnel sellado que no puede ser abierto por la llave que le proporcionó, y le aconseja tomar prisa al pronto comenzar las pruebas de la fase 2 del Shadowhood y sospechar. Volgin, de enterarse sobre su proximidad, no dudaría en matar a Sokolov una vez concluido su trabajo. Siguiendo las instrucciones de Eva, Snake logra reencontrarse con ella, la cual le brinda una llave necesaria para abrir el acceso subterráneo a Groznyj. Informándole, fuerzas de la KGB, ordenadas por Khrushchev, realizarán un ataque durante el despliegue de las pruebas. Dado ello, la seguridad de la fortaleza se intensificará. Tras detallarle la estructura de la fortaleza y recomendarle, logró usurpar la identidad del mayor Iván Raidenovich, dada su semejanza, para lograr acceder a las áreas máxima de seguridad donde reside Sokolov. Ambos parten. Al aproximarse a Groznyj, Snake ve, por medio de sus binoculares, al coronel Volgin torturando a Grandin, mismo que termina por asesinar. Sin poder confirmar su sospecha de ser un espía,
Sin embargo, logra localizar en el tacón de uno de sus zapatos un transmisor, el cual le permitía reportar su ubicación con alguien. Nuevamente, enfurecido por haber matado a un soviético sin una razón concreta, Ocelot encara al coronel Volgin y le reclama por sus métodos, a lo cual Volgin termina por responder mantenerle sin cuidado sus opiniones. Después de todo, se trata de una guerra. Bajo el precepto de un solo hombre no puede llegar tan lejos, y, comparado en el robo reciente de explosivos C3, Volgin mantiene firme su sospecha de la existencia de un espía en su círculo. Al lugar arriban Davos y Eva. Davos informa sobre las bajas de The Fury DM, acto que hace enfurecer a Volgin, preguntándose cuál es el verdadero objetivo de Snake, a lo cual Davos responde no solo tratarse de Sokolov, sino además Estados Unidos busca destruir el Shadowhood, hacerse de su herencia, el legado de los filósofos y la propia muerte de ella. Davos aconseja a Volgin reforzar la seguridad de la fortaleza, anticipando la llegada de Snake, y parte. Ocelot, por el aroma de Tatiana, comienza a sospechar de ella. Al acceder Snake a las profundidades de Grozny Grad, se enfrenta al último miembro restante de los Cobras, The Fury. Tras eliminarlo, logra acceder a la fortaleza y, habiendo localizado a Raidenovich, lo despoja de su uniforme, dejándolo inconsciente en uno de los baños. Snake llega a la sala donde reside Sokolov, sin embargo, al percatarse que Eva se encuentra en su compañía, decide escabullirse a fin de enterarse sobre lo que acontece. Sokolov le proporciona a Eva un artefacto, sin embargo, ella, inconforme, le cuestiona sobre el legado de los filósofos, a lo cual Sokolov responde no saber nada sobre el tema. Eva lo intimida, atentando contra su vida, pero al confirmar que sus palabras son ciertas, decide marcharse. Acto seguido, Snake ingresa a la sala. Al reconocerlo, Sokolov se sorprende y lo felicita por intentar cumplir su palabra, que, a la vez, lamenta que sea demasiado tarde, puesto que los preparativos finales para la fase 2 han concluido. Al percatarse de la negación de Snake a resignarse, le recomienda el uso de C3, un explosivo plástico de nueva generación, para conseguir cumplir su objetivo de destruir el lugar. Sin embargo, comenta el suministro que había en la armería fue robado por Tatiana, espía que logró infiltrarse haciéndose novia de Volgin. Sorprendido, al tener información referente a que Eva se hacía pasar por su amante, Snake le pregunta cuándo arribó Tatiana, a lo cual Sokolov responde hace unas semanas por, en palabras de la propia Tatiana, petición de Khrushchev. Snake lo asocia con unos días antes de la misión virtuosa. Sokolov revela, además, haberle entregado todos los datos del Shadowhood unos momentos antes de que él llegara. Sokolov, por causa de una crisis, pensando su destino siempre será el mismo por ser un científico armamentístico, se niega a ser salvado por Snake y le pide cuidar a su familia. Acto seguido, en búsqueda de Tatiana, el coronel Volgin llega y descubre a Snake, ya que, al tratarse Raidenovich de su amante, lo conocía a la perfección. Snake lo neutraliza, sin embargo, al lugar también llega Davos, misma que, tras un enfrentamiento, logra someterlo. Dispuesto a asesinarlo, Davos decide detener a Volgin. Sorprendido por las habilidades de Davos, Volgin le reconoce como leyenda y, enfurecido por lo que le hizo a Raidenovich, comienza a golpear a Snake con una fuerza desmedida. Davos se marcha de la sala, preocupada. Volgin retiene a Snake en una cámara de tortura con el fin de lograr obtener información concerniente a los datos que ha logrado recuperar la CIA y conocer su verdadero objetivo. No obstante, al ingresar Davos a la cámara, le menciona sus intentos son inútiles, puesto que le ha entrenado para no hablar. A pesar de ello, Volgin continúa su tortura, molesto por el interés que tienen de arrebatar el legado de los filósofos. Poseído en ira, Volgin termina por revelar su ubicación, información que no pasaría desapercibida para Davos y Eva. Mientras Volgin tortura a Snake, descubre que de este se desprende un transmisor. Acto seguido, pregunta a los presentes quién es el responsable, respondiendo Davos haberlo hecho con el objetivo de conocer su ubicación en todo momento y los Cobras pudieran tenderle una emboscada. Insatisfecho, Volgin le pide un acto de lealtad, desprenderle los ojos a Snake. Davos, dispuesta a hacerlo, le descubre el rostro, pero Eva le detiene.
razón que levantaría las sospechas de Volgin y Ocelot. Este último reconocería el aroma de su perfume y la culpa de ser la espía. Mediante un juego con sus revólveres, Ocelot pone a prueba la lealtad y la vida de Eva. En un intento por salvar a Eva, Snake es impactado por la detonación del revólver de Ocelot, perdiendo, de tal modo, su ojo derecho. Volgin se retira, Ocelot le secunda, pero antes advierte a Eva la mantendrá bajo sospecha. Davos encañona a Snake, le dispara en una de sus piernas, le coloca el arma en la parte trasera y se marcha. Por último, Eva se aproxima a Snake, le comparte indicaciones para lograr su escape y también se marcha. Gracias a su expertise y a las indicaciones de Eva, Snake emprende su escape. Sin embargo, al enterarse Volgin de ello, Groznygrad es puesta bajo alerta roja, siendo máxima prioridad su búsqueda. Al ser perseguido por una unidad de las fuerzas de Volgin, Snake se conduce por un camino cuya única salida es el precipicio. Acorralado, aparece Ocelot dispuesto a cumplir su momento ansiado, terminar con su vida. Snake decide arrojarse. Tras recobrar la conciencia y situado en un lugar seguro, Snake atiende la llamada del Mayor Zero. Después de informar su condición, al recordar un sueño que tuvo en su estado inconsciente, preguntó sobre la existencia de un miembro Cobra de nombre clave, la Zorro, descubriendo, por medio del Mayor Zero y Sinking, que se trataba de un soldado catalogado, por causa de sus poderes extrasensoriales, como Medium, cuya vida terminó en las manos de Davos en Cerinoyars hace 2 años por una designación de la CIA en una misión secreta, siendo su primer reencuentro tras la disolución de Cobras finalizada la Segunda Guerra Mundial. Al concluir la conversación, Eva se comunica con Snake con el motivo de conocer su estado. Posterior a ello, acuerdan una ubicación para su encuentro. Snake llega al lugar acordado. Poco tiempo después, arriba Eva en su motocicleta, se presenta como Tatiana y le regresa su equipamiento. Eva descubre un transmisor en Snake, lo extrae y lo destruye. Después de todo lo sucedido, Snake toma la noche para recobrar fuerzas. Nuevamente, Eva lo acompaña. Al día siguiente, Eva le entrega el C3 sustraído de la armería de Groznygrad, una llave para volver a acceder, y le comparte un plan para explotar el hangar donde se encuentra el Shadowhood. Ambos parten rumbo a Groznygrad, cada uno por su propio camino. Snake logra acceder al hangar donde reside el Shadowhood y, con apoyo remoto de Sinking, coloca los explosivos C3 en los puntos estratégicos, inicializa la cuenta regresiva y emprende su huida. Sin embargo, es detenido por el coronel Volgin y Ocelot, los cuales han descubierto a Eva como una espía al encontrarla por medio del olfato de Ocelot y el olor a gasolina que expedía, merodeando en la ubicación donde reside el microfilm que contiene información bancaria sobre el legado de los filósofos, mismo que había logrado poseer, manteniéndola inconsciente en el suelo. También descubre su equipo de radio. Con la guardia en alto, Snake intenta aproximarse, pero es atacado por Davos, la cual lo neutraliza al desarmarlo. Tras varios intentos de Snake por hacer frente a Davos, termina por ser encañonado por Ocelot. Volgin entrega el microfilm a Davos, pidiendo tome cuidado de él. Davos advierte la posibilidad de Snake haber implantado el C3 hurtado alrededor de la zona, por lo cual se dispone a inspeccionar la fortaleza y, menciona, también se encargará de Eva, con la cual se marcha, sin antes decirle que secreto de todos, ella se ocupará de todo. Ocelot decide enfrentarse nuevamente a Snake. Sin embargo, por amenazas del coronel Volgin, inconforme, termina por desistir. Volgin hace descender una plataforma y pide a Ocelot le regrese sus armas a Snake, iniciando así un enfrentamiento entre ambos. Viéndose derrotado, Volgin pide a Ocelot de ejecute a Snake, el cual se niega argumentando haberle hecho una promesa a Davos. Molesto, Volgin ataca a Ocelot, sin embargo, este termina por neutralizarlo. Una alerta solicita la evacuación del personal por causa de la pronta destrucción del lugar. Ocelot, por órdenes de Volgin, se marcha con la designación de desactivar los C3. Nuevamente, Volgin se enfrenta a Snake. Tras su victoria, Snake, con pocas fuerzas, emprende su escape. A la salida, Eva, por ayuda de Davos, arriba en su motocicleta para su rescate. El hangar explota.
Por petición de Davos, Eva debe trasladar a Snake al lago para su enfrentamiento. Sin embargo, del hangar sale Shadow Hood, operado por Volgin, e inicia una persecución contra Eva y Snake, en la cual Ocelot también participa. Snake salva por segunda ocasión la vida de Ocelot al destruir, por medio de un proyectil, la estructura que lo iba a demoler. Al lugar llegan fuerzas de la KGB. Eva conduce a Volgin camino a un puente planeado para su destrucción. Snake detona los explosivos. Tras un último enfrentamiento, Volgin es finalmente derrotado al ser fulminado por un rayo. Después de librar una nueva persecución por parte de la KGB, Eva pierde el control del vehículo y sufre un accidente, siendo perforada por la rama de un árbol. Snake, que se encuentra ileso, con apoyo remoto de paramedic, atiende a Eva y se marchan con la mayor prontitud posible, temiendo ser encontrados. Ambos llegan al lugar donde Davos aguarda. Eva se dirige a preparar la nave para el despegue, en espera del retorno de Snake a su encuentro con Davos. Davos confiesa a Snake haber esperado tanto tiempo, esperado su nacimiento, crecimiento y el final de ese día. Confiesa sus actos van evocados con el deseo de unificar el mundo que las secuelas de la Segunda Guerra Mundial dividió, provocando batallas entre los filósofos y la disolución de los Cobras. Sus intenciones son reunir a los filósofos con su legado, de la misma manera en que creó a Cobras, teniendo, de tal forma, una familia, incluso con la posibilidad de ser madre. Siendo la única descendiente directa viva de uno de los filósofos, Davos es consciente de la verdadera situación global por motivo de una confesión de su padre, misma que terminaría por costarle la vida. Sin embargo, no es lo único que los filósofos se le han arrebatado, puesto que, en junio de 1994, la unidad Cobra participaría en el desembarco de Normandía con la designación de una misión confidencial por parte de los filósofos. Fueron ordenados a localizar y destruir las instalaciones espaciales enemigas V2. En ese entonces, Davos estaba embarazada, dando a luz en el campo de batalla. Su padre era Dazorro, hijo que le sería arrebatado por los filósofos. Tiempo después, sería obligada a enfrentarse en una misión de vida o muerte en contra de Dazorro, en la cual este último terminaría por sacrificarse. Davos revela a Snake la cicatriz de su mayor dolor, la que demuestra haber concebido un hijo. Davos le confiesa que, a pesar de haber perdido todo por su país, no siente odios ni remordimientos. Davos agradece la paz que Snake le ha regalado al escucharla. Tras secar sus lágrimas, le dice haberlo criado, querido, instruirlo en el arte de luchar, transmitirle sus conocimientos y, ahora, solo le queda darle su vida. Snake y Davos se enfrentan. Tras ser vencida, Davos le da el microfilm del legado de los filósofos y le pide termine con su vida con su propia arma. Davos ha muerto. Snake y Eva tripulan la nave e inician su escape. Sin embargo, son atacados por Ocelot, mismo que logra acceder al interior y, acto seguido, arroja el arma de Davos. Poseído por la ira, Snake lo ataca, comenzando un enfrentamiento. Ocelot saca su arma y encañona a Snake, quien, desarmado, es apoyado por Eva al arrojarle una. Ambos se encañonan y Ocelot convence a Snake de un último juego. Ocelot coloca una única bala en una de las armas, realiza maniobras con ellas y las coloca en el suelo. Posteriormente, se presenta revelando su verdadero nombre, Adamska, y pide a Snake el suyo. Snake termina por perdonar la vida de Ocelot. Este último se despide y se arroja. Snake apoya a Eva en conseguir la altitud necesaria. Nuevamente, son interceptados por fuerzas aéreas. Resignados, se disponen a terminar con sus vidas. Sin embargo, por órdenes del presidente Khrushchev, las fuerzas se retiran. Finalmente, Eva y Snake logran su escape. Terminada la misión y fuera de todo peligro, Eva y Snake encuentran refugio dentro de una cabaña, recibiendo este último
una llamada vía radio, la cual no logra entender al Eva arrojarlo a la chimenea. Ambos deciden tener una noche íntima. Al día siguiente, tras despertarse y percatarse de la ausencia de Eva, Snake descubre una fotografía suya con un mensaje de despedida, una cinta de audio y un dispositivo reproductor. Comenzando con una disculpa a través de la cinta, Eva confiesa no haber sido enviada por Khrushchev, ni ser una espía de la KGB y nunca haber servido a la NSA, sino ser, en realidad, un agente de la República Popular China al servicio del segundo departamento del cuartel general del Ejército de Liberación Popular, siendo enviada por los filósofos de China con el propósito de localizar y obtener el legado de los filósofos. De tal manera, era necesario hacerse pasar por uno de los decodificadores de la NSA, revelando que Adam no apareció en el lugar designado, logrando, al final, obtener el microfilm que contiene el legado de los filósofos al quitárselo mientras dormía y los documentos relacionados al Shagohod de manos de Sokolov. Eva también revela ser parte de los filósofos, siendo criada en un centro americano soviético chino, lugar donde conoció a Davos, siendo ella instructora, razón por la cual nunca pudo engañar durante la operación. Eva menciona a Davos y le reveló todo, con la certeza de, llegado el momento, le transmitiría la verdad. Davos nunca traicionó a los Estados Unidos. Davos fue designada a desertar para lograr infiltrarse en las fuerzas de Volgin, para poder hacerse así con el legado de los filósofos y, a la vez, destruir el Shagohod. Sin embargo, el ataque imprevisto de Volgin a la OKB 754 estropeó la misión, provocando el sacrificio de Davos para demostrar la inocencia de los Estados Unidos. Ocultando la verdad, Davos quedaría como una traidora para su patria y en Rusia como la responsable de la catástrofe nuclear. Eva desobedeció las órdenes al perdonarle la vida a Snake como cumplimiento de su promesa a Davos. Tras haber vencido a Davos y lograr el éxito de la misión, Snake es condecorado con el nombre Big Boss. 15 de octubre de 1964. Khrushchev ha sido destituido del poder. Brezhnev se convierte en el primer secretario del Partido Comunista, siendo Kosygin el premier. 16 de octubre de 1964. China lleva a cabo con éxito su primera prueba nuclear en el desierto de Taklamakan. 1965. Singin se une a ARPA. Singin toma parte en el desarrollo y creación de ARPANET, que se incorporará online en 1969. 1966. El gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo un estudio sobre tratamientos médicos de emergencia. El Ministerio de Obras Públicas y Transporte sienta las bases para la futura creación del sistema EMT. En 1968, Eva desaparece en Hanoi sin dejar rastro alguno. 1970, Paramedic establece el primer sistema de paramédicos en Seattle, Washington. El Mayor Zero desmantela Fox. Los Estados Unidos consiguen el resto del legado de los filósofos. La sucursal estadounidense de filósofos pasa a llamarse los Patriots. 1971, siguiendo con la tradición del Mayor Zero y su unidad Fox, el Big Boss crea Foxhound. 1972, se inicia el proyecto Les Enfants Terribles. Documentos extraoficiales revelan una conversación vía telefónica entre el Mayor Zero y Ocelot, donde este último informa a nadie conoce que él es Adam, haber conseguido, gracias a Davos, el legado de los filósofos y Eva a tener solamente una réplica, logrando recuperar parte del dinero y la KGB tener la restante. También menciona recibir por parte de Granin documentos sobre un sistema revolucionario de armamento nuclear. Por su parte, otros documentos extraoficiales revelan que Ocelot es hijo de Davos y de Zero. Son, you've got a way to fall. They'll tell you where to go, but they won't